Muy bien, estamos, esto es JJ 2019, Jamboree Mundial, los de Scout acá están también con nosotros. Yo soy el jefe Silvio Benítez del grupo Scout William Pat a través de Ñakunutú News Radio Online. Estamos haciendo la transmisión para todo el mundo, no es solamente para Hernandarias ni para Paraguay, para todo el mundo. Estamos ya al aire, está también el grupo... El grupo de WhatsApp JJ 2019 barra más NN Radio. Así que si quieren vamos a ir agregándole a todos los que están escuchando, ¿sí? Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Ñakunutú News, así que pueden buscarnos por internet, ¿sí? Es la plataforma que estamos utilizando también para que la gente nos conozca. Así que nos están viendo. Pero ahora yo les voy a mostrar, porque ahora me están viendo a mí, pero ahora yo les voy a mostrar a los que son scouts y que están acá con nosotros. Así que denle la bienvenida a todo el mundo a través de Ñakunutú News y el JJ. Ahí están ahora ya los nuevos, por primera vez los nuevos miembros del JJ, ahí está Nina, Jorge, Emilia, Thaisa, Luis y Tobías, así que hola, ahí pueden hablar ya por el micrófono sin ningún problema, hola, 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 hola. Ahí está, saludos a todos. Porque estamos ya al aire, así que habla pues todavía, vos vas a mirar nomás, Hola. Saludale pues a todos, a quienes no te conocen. Ahí está Luis, conociéndole también a Thaisa. Hola Thaisa. Hola. Ella es jugadora de handball, así que hoy va a ir a jugar handball. Y Emilia sí sabe hablarlo, bro. Hola. Jorge, Jorge. Hola, chicos, ¿cómo estamos? Ahí está, locutor, locutor total, así que está. Pasale el link ahí, Marcelo. Acá está Marcelo, vení acá, Marcelo. Agachate, para acá. Agachate acá, te voy a mostrar. Acá está Marcelo, que también está ayudando, así que todos ayudando acá adentro. Está ambientado, el Ñakunutú está ambientado. ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿No carga qué? Pero está transmitiendo acá, mira. Está transmitiendo. ¿Te llegaron un mensaje? Dale, lee nomás ya el mensaje. No, pero lee. Tenés que, si te envían saludos, tenés que decir. ¿Quién dice eso? Jefe Teto. Hola, jefe. Dame tus 3 últimos números de cédula para ganarte un termo de Ñakunutú New Broadcast Radio. Hola, jefe Teto. Jefe Teto está en Asunción. Él es del grupo Betarram. Y también es miembro del Consejo Nacional Scout. Así que Hola, jefe, buen gusto conocerte. ahí está el jefe Teto, Muy bien, así al jefe Miguel Olivares también hay que enviarle saludos, que él estuvo apoyando siempre desde el inicio del grupo Scout Mensú. Él es director de Relaciones Internacionales, Hola, jefe. La jefa, jefe Romeo, a ver un poco, jefe Jorge Amarilla, que ya están en el grupo. Estos están todos en el grupo. Y hay un grupo que está en el... Sí, ahí. Ahí tengo que enviarle el link. ¿Sí? Ahí le está enviando el link del JJ para que pueda ver. Acá le envía a Marcelo a todos. Al grupo también, Bien, y Radio Scouting, que es son los radioaficionados a nivel mundial, están también ellos activos en este momento en lo que sería radioaficionados, ¿verdad? Que es otra modalidad, ¿sí? Que es otra modalidad. Bien, voy a ir haciéndoles preguntas acá. Ellos son de la Patrulla Halcón, ¿sí? De la Patrulla Halcón son, ¿verdad? Sí, A ver un poco si pueden gritar el grito de la Patrulla Halcón. Halcón. Alas de ángel que tocan el cielo, garras filosas que destrozan tu cuerpo, miradas penetrantes que alteran tus nervios, volando a lo lejos. Muy bien, ahí está, Y a ver, está Luis y Emilia, que son de la manada, porque en realidad en este JJ no están los de la manada, porque la Aquela hoy tiene una actividad particular, ¿verdad? Y por eso nada más que no están. Pero como Luis y Emilia, Luis y Nicolás iba a decir, Luis y Emilia son de la casa, entonces van a tener que participar, ¿verdad? ¿Qué pasó?
¿Vaya a venir? Bueno, ahí va el jefe Carlos, digo. Marcelo se va a ir a... Jefe Carlos se va a estar acordando de mí. En saludo al grupo Scout Mensú, que también están de campamento hoy a nivel regional, digamos, en la costanera de Hernandarias. En la costanera de Hernandarias ellos están ahora mismo haciendo actividades. Le estaba comentando a la audiencia y a todos ustedes que en la estación terrena de Areguá, que es donde está nuestra antena parabólica a nivel Paraguay, ¿verdad? Que todas nuestras comunicaciones a nivel Paraguay, por ejemplo, ahora nos están viendo desde otros países y ellos a través de ahí va al espacio, digamos, ¿verdad? Al éter, se diría, antes se decía eso. Así que en la estación terrena de Areguá hay varios grupos scouts en este momento acampando, están acampando. Y lógicamente haciendo radio y también por internet. Muy bien, yo quiero hacerle escuchar a todos acá y en la audiencia también. A ver un poco, déjenme poner bien esto. Vamos a ver si sale. Porque todo tiene su... La tecnología es una gran herramienta, pero si no sabes usar, no te sirve de nada. A ver un poco, en la costanera de Hernandarias está acá dice, el grupo San Francisco estaremos en la estación terrena de Areguá con otros grupos, dice. Así que el grupo San Francisco. Saludo al jefe Hugo Penayo también. El grupo general Genes y Pacaraí, Julio Correa, probablemente y otros de la zona oeste estaremos en la estación terrena de Areguá. A cargo del campamento está Hugo Penayo y ahí nos pasado el número para agregar, ¿sí? A ver un poco. Sigamos. ¿Dónde está el audio este? Radio Scouting, acá está. Porque también a nivel mundial, como les decía, están compartiendo los scouts del mundo, ¿verdad? A ver un poco. Vamos a ver si sale acá. Esperen que un ratito. Vamos a ver. Ahí está. 30 metros, está bastante abierto. Estamos 40 metros, en este momento en la frecuencia 7130, hablando con grupos de Argentina. Ahí están, ¿ven? ¿Escuchan? Malas condiciones en todas las bandas, Esperemos que el sol se vaya más hacia el oeste, a ver si la noche es más favorable. Estimamos que después de las 17 horas todo va a mejorar, según los mapas de propagación, quizá eso nos ayude. Pero ahora todo cerrado, de 80 a 12 metros, todo cerrado. Ocurre que todos estas personas en este momento están conectados a través de internet. Ahora sale la señal, ahora se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno. No, lo que quería decirles era que en el caso de lo que es radio aficionado, hay muchos problemas de comunicación porque el sol está arriba todavía. Cuando el sol está arriba, las señales son menos. Así que una vez que empiece a oscurecer, van a empezar a comunicarse más por radio, ¿verdad? Vamos a escuchar otro audio acá de un jefe que envió. Y la banda de 80 metros, estoy probando la banda de 80 metros. Ahí están probando, ¿ven? Están probando todos los grupos a nivel mundial, ¿eh? Vamos a ver. Buenos días a todos, estamos probando en 40 metros por el momento, 7100 a 7090. 7100 estamos a 7090. Estas son las bandas en que están trabajando los radioaficionados, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No se escucha. ¿No se escucha nada? No. ¿Seguro? Bueno, y entonces, saca nomás. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué no se escucha? Bueno, vamos a ver si podemos ver escuchar otro audio. Vamos a ver. Bueno, muy bien. El grupo Scout Mensú, como les decía, está en la costanera ahora mismo hay algunos grupos, como el grupo San Blas, que está con ellos.
también hoy. Bueno. Ahí, por ejemplo, les digo, estoy tratando de ver si podemos hablar con el jefe Rubén. ¿Le conocen al jefe Rubén? Sí. Los que le conocen, él es radioaficionado, así que vamos a ver si podemos hablar con él, ¿sí? A ver, ¿quién nos cuenta cómo inició la patrulla Halcón? ¿Por qué decidieron ponerle el nombre? Vamos a ver, dale, ahí. Mientras yo hago la comunicación, así que ustedes tienen que hablar ahora, ¿eh? Dale, sin vergüenza. Dale, Toby. Se escucha todo. Yo les cuento que se escucha todo, ¿eh? Así que tienen que aprender a controlar su ímpetu. Dale, Toby, contanos algo del grupo Scout. ¿Por qué estás en el movimiento Scout? Porque desde chiquito empecé a entrar en el Mensú y después me enteré que el grupo Scout William Patz se inició recién y quise volver a iniciar otra vez. Quisiste retomar. Sí. Bueno, y Jorge, contanos Jorge. Claro, acércate a vos al micrófono. No voy a tener vergüenza. No tengan vergüenza. No tengo vergüenza. Y yo desde el principio quise tener alguna experiencia. Experiencia de explorador. Sí, porque yo antes veía muchos documentales así. Y eso me puede beneficiar a mí en alguna circunstancia de peligro si me pierdo por el bosque. Por el bosque, por el monte. ¿Por qué lo que ustedes se quieren perder? Nosotros los jefes no queremos que ustedes se pierdan. Y ustedes se quieren perder. No sé. ¿Eh? No sé. Raro, ¿eh? Sí. Ustedes quieren perderse y nosotros no. Dice doña Antonia Una López. diversión. ¿Saben quién es doña Antonia López? Mi mamá. Dice, saludos para todos los scouts, dice, ¿eh? Le está viendo ella, ¿eh? Saludo. Saludo para doña vos. Antonia. Ya está. Saludos. Tu abuela. Sí, yo iba a decir mi abuela, pero es mi mamá. Saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Son muchos los que nos están viendo, ¿eh? Son muchos los que están viéndonos. Así que muchos saludos a todos. Gracias, un saludo, Scout. A ver un poco. Pueden otra vez decir el grito de la patrulla, pero no hace falta que griten en el micrófono. Pueden gritar de donde están nomás, igual se va a escuchar, ¿eh? ¿Sí? Halcón, ala de ángel que toca del cielo, garra filosa que destroza tu cuerpo, mirada penetrante que altera tus nervios, volando a lo lejos. Ahí lo de la manada y todos hicieron el grito, ¿eh? Porque lo que pasa es que todos en la patrulla conocen cómo... o sea, todos los del grupo conocen cómo la patrulla hace su grito, ¿eh? Ellos son halcones, ¿eh? A los halcones, Y lo de ¿eh? la manada. El grito de la manada, a ver un poco el grito de la manada si sabe Luis. Verá, no, juntos hagan. Feroces y valientes, ágiles y discretos, manada, lobo, acción y siempre mejor. ¡Au! Ahí está, ¿eh? Saludos a Luis Soto, a Rolando Pereira que están viendo también, ¿eh? Están viendo a través de Facebook Live, ¿eh? De a poco la gente va empezando a encontrarnos en internet, ¿sí? A ver un poco los dirigentes de la Asociación de Scouts del Paraguay también están ahí. Ellos tuvieron esta mañana un taller sobre comunicación Scout. Así que, ¿ya entraste en el grupo? ¿Pudiste entrar? Sí. Ok, perfecto. 2 personas salieron. No, pero eso no hace falta contar. Lo que pasa es que el grupo, atiendan bien, en el grupo JJ 2019 creamos nosotros los del grupo Scout William Patz, ¿verdad? Para interactuar. Y ellos están liberados de si no quieren quedarse, salen, ¿verdad? O sea, no hay problema de eso. Así que hay algunos jefes que antes van a salir porque tienen que hacer sus actividades, ¿verdad? Bueno, lo que yo quiero hacer es compartir y no sé dónde puedo. Esperen que un ratito. Acá quiero compartirle al grupo William Patz para que nos puedan seguir y viendo los seguidores de William Patz. A ver un poco. Bueno.
Parece que están muy cansados ustedes, ¿verdad? Todavía no hicieron nada. Imaginen que hasta las 2 de la madrugada vamos a hablar. Así que tienen que... tranquilo, sí. Yo sé que, por ejemplo, Jorgito y Nina, por ejemplo, no van a parar de hablar. Presente. No van a parar de hablar. Sí, Y presente. Thaisa va a hablar también. Ella, yo sé que sabe hablar. Pasa la pelota, pasa la pelota. Yo. Así, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué perdiste? Eso es lo que solemos escuchar, ¿eh? ¿Eh? Y yo. ¿Y vos? Vos te pones a llorar cuando te pones nervioso. Y yo, jefe. Y vos probablemente vas a sentarte al costado del al chatear nomás. No. ¿Verdad que sí, Sí. Vos no vas a correr nada en un partido de handball, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Quién nos puede contar o le puede contar a la audiencia algo de William Patz? ¿Mm? Si pueden contarnos por qué se llama nuestro grupo William Patz. Allá está un señor en amarillo y Baden negro, Baden Powell, el fundador del movimiento Scout a nivel mundial. ¿Mm? Así que, si pueden contarnos, ¿quién puede contarnos alguna anécdota? Mientras yo trato de hablar con el jefe Rubén. ¿Mm? Dale pues. Todos tienen vergüenza, jefe. Parece que todo tiene vergüenza. Ahora le voy a llamar entonces al jefe Miguel Olivares, que ahí sí se van a asustar ustedes. El jefe Miguel Olivares es de Relaciones Internacionales ASP. ¿Mm? Así que hablen ustedes un ratito, ¿sí? Cuenten algo. Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo estás? Hola. ¿Te puedo hacer una entrevista? Bueno. ¿De qué países son? No te van a corresponder. El grupo. Muy bien, estamos... Ahora sí. Hola, estamos con el jefe Miguel Olivares. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, jefe. A ver un poco, espera que... ¿Se cortó? No. ¿Se cortó? Se cortó la llamada. Espera que... Oh, justo. Después del Qué tono. pena. Espera que vamos a ver, vamos a insistir. Vamos a insistir. Esperen que... Todo tiene su técnica. ¿Dónde apoya para recibir? Se cortó, parece. Parece que no está teniendo buena señal el jefe. Ocurre que él también está yéndose al... ¿cómo se llama? A Areguá. Está yendo también ahí. Vamos a ver con otra persona. Espera que un ratito, acá. Ahí está. Espera. Acá. Hola, jefe. Estoy acá con Alfredo Muse, ¿Sí? que él el CAI, el Ujú. Centro de Apoyo Interamericano. Ya. Él trabaja en Panamá y él es experto nuestro en comunicaciones. Así que te lo voy a poner para que puedas salir al aire con los chicos un ratito. Bueno. Y vamos a visitar el lugar del JJ Central, que es la ubicación satelital de la estación satelital de Copaco, y ahora te lo voy a poner a él que nos está acompañando. Aquí estamos en la playa de Areguá y vamos Ya. a mostrar el lago Tacaré. No me cortes. Ya, bueno. Te esperamos. Hola Silvio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Acá estamos desde el grupo Scout William Patz, ¿verdad? Con los Scouts de